Muchas gracias. Qué gusto en saludarlos de nuevo. El principal desafío de la administración de Peña Nieto, no dudo se relacione con la educación. La educación es el tema actual. Las protestas de los profesores, las acciones u omisiones de las autoridades, sus aciertos y errores, etc. Pero nadie habla de los niños. Pareciera que la razón de ser de cualquier sistema educativo, que son los alumnos, no existiera. Que si los docentes tienen o no razón de protestar por una reforma educativa, que suponen les será dañina, aunque el análisis de la misma refleje lo contrario. Que si las autoridades deben o no hacer respetar los derechos de los mexicanos, impidiendo que sean lesionados por los profesores que protestan. Que si esas protestas tienen realmente fundamento o son solo argumentos fantasmas para evitar la puesta en vigor de una reforma que, aunque beneficia a los trabajadores, perjudica a los que se han considerado dueños de la educación y por ello con derecho a disponer del patrimonio del sistema educativo, de otorgar plazas a su libre arbitrio, de utilizar criterios ajenos a la educación para promover a trabajadores, de abandonar el aula y continuar cobrando como si estuvieran en ella, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de los niños, del daño que se les está provocando. Todos los protagonistas olvidan que a esos niños sin clases se les está robando tiempo, vida, futuro. Le robamos un tiempo que nunca se repondrá. Le robamos la vida que se malgasta al desaprovechar su mejor época para ayudarlos a crecer como individuos interdependientes y adquirir los hábitos fundamentales que los caracterizan, que los caracterizarán el resto de su vida. Le robamos su futuro al no proporcionarles las herramientas suficientes para enfrentar exitosamente esa vida, ese tiempo. Pero ¿a quién le importan esos niños que no defienden sus derechos y que ni siquiera pueden darse cuenta del daño que se les hace? Tal vez ni a sus propios padres, porque no dudo que más de uno de ellos sea solidario con un movimiento que bajo la sombra de la bandera de los derechos humanos pisotea a los de los demás, especialmente de esos niños que desde hace décadas padecen las deficiencias de un sistema educativo que ha sido moldeado para satisfacer intereses de otros que no son de los estudiantes. No he sabido de una sola voz en Oaxaca, Guerrero, Chiapas o cualquier otro estado de la República que se levante exigiendo se respeten los legítimos derechos de esos niños. Pareciera ser que al ignorar la existencia de los alumnos justificara la violación reiterada de sus derechos. No pretendo descalificar al trabajador que defiende lo que considera justo, pero sí descalifico que al hacerlo convierta la razón de su profesión, sus alumnos, en víctimas. El trabajador de la educación no es un apóstol, una abnegada persona que debe padecerlo todo sin protestar, sin exigir. Eso es pasado. Pero es presente que ese trabajador especial que ayuda a darle forma al futuro de sus alumnos, lo que es un privilegio hermanado con una responsabilidad. Un obrero o un trabajador de cualquier empresa, ante una inconformidad laboral, opera estrategias que perjudican y por ello presionan a su patrón, que es quien tiene el poder de decisión, y lo hace con paros, huelgas, manifestaciones callejeras, etc. Un trabajador de la educación, realizando exactamente las mismas acciones, perjudica a los estudiantes y a sus padres, y ellos no son los patrones ni tienen poder de decisión, por lo que sus acciones de presión deberían ser distintas para no convertirse en verdugos del desarrollo de sus alumnos. Acción injusta, antiética y amoral, dado que la naturaleza de su trabajo es distinta y por ello él es también un trabajador distinto. El trabajador de la educación es un arquetipo, un modelo, un ejemplo. Tal vez para algunos esa sea una losa muy pesada, imposible de soportar, pero va junto con la profesión misma y al seleccionarla automáticamente aceptamos esa carga. Educar es para el verdadero docente darse, crearse y recrearse en cada momento de su clase. Es multiplicarse en cada mente de niño, adolescente o joven que pasa por su aula. Nacer y renacer con cada idea, con cada sentimiento, con cada experiencia que en la mente de sus alumnos haya generado su labor. Es vivir en el recuerdo, en la vida de los que ayudó a formar. Vivir su felicidad y también su desdicha. Triunfar con sus triunfos, fracasar con sus fracasos para a partir de ellos superarlo. Esto no es un sueño utópico, es la realidad de la única profesión que ayuda a construir el alma, el espíritu del ser humano. Amigos docentes, padres de familia,
Los invito a ver con sus propios ojos el contenido de la reforma educativa para que juzguen libremente. Lo podrán encontrar en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero. Agradezco infinitamente el favor de su compañía. Esperamos contar con ella el próximo lunes. Pásenla bien.